Celebramos hoy la entrada de Jesús en Jerusalén como Mesías. Él no quiso entrar con ostentaciones ni lujos. Envió a 2 discípulos al pueblo de enfrente para buscar un asna que estaba junto a su cría, prometiendo devolverlos pronto, porque no iba a privar a los pobres de sus pocos bienes. Así quiso entrar Jesús en Jerusalén, en un burrito, sin alardes ni exhibicionismos, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Él dejó muy en claro el carácter humilde y pacífico de su reino. Desalentó a los que estaban esperando un Mesías guerrero, dispuesto a liberar a Israel a costa de derramar sangre de otros. Él solo iba a derramar su propia sangre. Los discípulos fueron e hicieron todo lo que el Señor les había dicho. Pusieron sus mantos sobre el lomo del burrito y allí se montó Jesús. A medida que se iba acercando, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de árboles y cubrían su paso. Era el reconocimiento del pueblo, aunque no de las autoridades, de la realeza de Jesús. Por otro lado, aquellos que esperaban a un Mesías guerrero pronto se iban a desencantar y enfurecidos terminarían pidiendo su crucifixión. Una multitud iba delante de Jesús y otra parte lo iba siguiendo. Todos gritaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Vale la pena recordar aquí que la palabra Hosana significa sálvanos. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret». La primera lectura de hoy nos trae una detallada e impresionante descripción de los padecimientos que tendría que sufrir el siervo de Yahvé. Isaías deja en claro que su misión era socorrer y salvar a los cansados y humillados. Para él la voluntad del Padre estaba perfectamente clara y no la resistió. Al contrario, ofreció su espalda a quienes lo golpeaban y tampoco retiró su rostro cuando lo escupían. Él sabía, confiado en el Padre, que no sería defraudado. La segunda lectura nos trae a San Pablo, que describe maravillosamente el misterio pascual de Cristo. Contrariamente al primer Adán, que quiso ser como Dios, Jesucristo, siendo de condición divina, no consideró esta igualdad como algo que debía guardar celosamente. Por el contrario, se anonadó a sí mismo y, tomando la condición de servidor, se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. En el relato de la pasión contemplamos a Jesús que, siendo inocente, con su muerte, paga el precio de nuestros pecados y con su resurrección nos obtiene la vida eterna. Nadie le quitó la vida. Él la dio por propia voluntad para salvarnos. Con su sangre sella la alianza que nos salva, clavando en la cruz el acta que nos era contraria, que nos condenaba, con todas sus cláusulas. En la cruz se muestra el amor infinito de Dios por el hombre pecador. Ni los discípulos que cobardemente se escondieron, ni las negaciones de Pedro, ni el pueblo que le dio la espalda, impidió que él dijera: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Jesucristo jamás se sintió abandonado por su Padre, y sus últimas palabras en el Evangelio de Mateo fueron: «Elí, Elí, lema sabactani», y su significado es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Veamos con atención las palabras pronunciadas por Jesús:
De ningún modo se trata de reproches ni de reclamos hacia el Padre. Al contrario, son parte de un salmo, el Salmo 22, al que con justicia se llama la oración del justo perseguido, el cual Jesús estaba recitando momentos antes de entregar su vida, y dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, pero tú eres el santo que habita en las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. En el relato de la pasión hay un momento clave para conocer lo que estaba sucediendo en el corazón de Jesucristo. Hablamos, por supuesto, del Getsemaní. Allí él vivió una experiencia límite. En la intensidad de ese decisivo momento, su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Se sumaban en él los sufrimientos del cuerpo y los del alma. Mi alma siente una tristeza de muerte, le dice a los suyos. Pasado ya el tiempo en que era rodeado por sus discípulos y la multitud, ahora se encuentra solo, incluso de aquellos que, como Pedro, habían jurado dar la vida por él. Dice la palabra que todos lo abandonaron y huyeron. Marcos 14:50. Y todavía más. En el Getsemaní se produce la traición del amigo, que se manifiesta de una forma muy dolorosa, el beso de Judas. Marcos 14:45. Por momentos ruega al Padre que lo libere de esa carga. Abba, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él conoció el temor y la angustia, nos va a decir Marcos 14:33. ¿Quién es y qué es lo que nos enseña todo esto? Lo que el Señor experimentó plenamente era nuestra condición humana. Abajándose hasta el extremo, Él nos redimió cuando asumió todas nuestras vulnerabilidades, nuestras miserias y nuestros pecados. Cuando nosotros descendemos a las profundidades de nuestras desdichas, no estamos solos. Él, que conoce nuestras desgracias y fracasos, permanece junto a nosotros sosteniéndonos, porque sabe lo duro que es nuestra batalla. Donde cualquiera se rebelaría, Jesucristo se aferra a la experiencia decisiva de la oración. En la noche más oscura deja espacio para la luz. Aferrándose al amor del Padre, transforma la pasión que le infligimos en maravillosa redención para nosotros. Nos enseña que siempre hay que encontrar a Dios, especialmente en los momentos de su aparente ausencia, porque si le hacemos lugar, Él llenará nuestro Getsemaní con su presencia. Por eso Jesucristo le ora al Padre y le pide también a los discípulos que oren. Se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, los tres que lo vieron transfigurado en el monte, para acompañarlo desfigurado ahora en el Getsemaní. Y les insiste: quédense aquí velando, velen y oren. La oración es la fuerza que le permite a Dios cambiar nuestras vidas y nuestro mundo. Es una puerta abierta que le permite entrar en la historia, en nuestra historia. Ese estar junto a Jesucristo implica también cargar con su cruz. En el camino del Calvario, entre la multitud, los rostros duros de los soldados y las lágrimas de las mujeres llama nuestra atención un desconocido que entra en el Evangelio de improviso: Simón de Cirene. Este hombre fue detenido por los soldados cuando regresaba del campo. Sin más, lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Simón se vio envuelto en una situación violenta e inesperada, con el peso del madero cargado sobre sus espaldas. Su gesto tiene aquí un doble significado. Por un lado, el cireneo es forzado a llevar la cruz. No ayuda a Jesús por convicción, sino por obligación. Pero por el otro lado, se encuentra en primera persona participando en la pasión del Señor.
la cruz de Jesús se convierte en la cruz de Simón, pero no de aquel Simón, el llamado Pedro, que había prometido seguir incondicionalmente al Maestro. Ese Simón había desaparecido en la noche de la traición. Después de haber jurado: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Lucas 22:33. Detrás de Jesús no camina ya Simón Pedro, sino este cireneo. Recordemos la enseñanza del Maestro: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Simón Pedro lo dice, pero no lo hace. Simón de Cirene lo hace, aunque no lo dice. No hay diálogo entre Jesús y el cireneo. No se pronuncia ninguna palabra entre él y Jesús. Solo está el madero de la cruz. El cireneo involuntariamente se vio involucrado en la historia de la salvación, en la que, como bien sabemos, ninguno de nosotros es ajeno. Veamos aún más el contraste. Frente al compartir la cruz del cireneo y ante la universalidad de la salvación que nos trajo el Señor, está la mentalidad magra y estrecha de las palabras de quienes lo crucifican. Ellos repiten: sálvate a ti mismo, lo dicen los jefes, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido. Lo reafirman los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y finalmente también un malhechor que lo repite: ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo. Salvarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, pensar en sí mismo, no en los otros, sino solamente en el propio éxito, en los propios intereses, en el tener, en el poder, en la apariencia, salvarse a uno mismo. Es lo contrario del sacrificio en la cruz que Jesús hizo por todos y a la vez por cada uno de nosotros. María, ayúdanos a que la pasión de Jesús se vuelva compasión en nosotros, para que tendamos la mano al que ya no puede más, para que levantemos al que está caído y podamos abrazar al que está desconsolado. Que aprendamos a llevar la cruz de Jesús no como un adorno solamente, sino como un símbolo de nuestra identidad y de nuestra pertenencia. Amén.